En este caso, yo voy a hablar solo. Yo ahora voy a hablar un nuevo tema, que en este caso es los contaminantes que están presentes en interior de mina, o en este caso, para ser más exactos, que están los en frentes de trabajo. En este caso, este va a ser un punto ciego, digámoslo así, un frente de trabajo, ya que está haciéndose lo que es una rampa en profundización, en una rampa espiral en profundización. Y nos acercamos, acá lo podemos editar. Por ejemplo, acá va a ser nuestro frente de trabajo. Nosotros podemos colocar en este pequeño segmento, seleccionamos, editamos. Podemos elegir un contaminante. En este caso, voy a hacer que aparezca los gases. Acá ya nos da por default, por ejemplo, el gas nitroso y el oxígeno. Le damos que queremos que se simule esos gases. Nos dice el dióxido de carbono, su concentración, R significa el porcentaje. Nos vamos acá, nos dice que es del 0.20%, nos apoyamos de esas diapositivas, 0.20%. El monóxido de carbono, que nos dijo que es de 25 partes por millón, acá nos dice que está en qué concentración está. El monóxido de nitrógeno también es 25 partes por millón. Acá nos dice el NO2, lo buscamos acá. Dióxido de nitrógeno, nos menciona que es 3 partes por millón, colocamos 3 partes por millón. SO2, dióxido de... no se nos presenta, entonces eso no lo colocamos. CH4, recordemos que ese es el gas metano. Recordemos que dije, si como acá nos piden porcentaje, entonces le colocamos 0.5%. Si nos dijeran partes por millón, ya vendría a ser lo que son los 5.000 partes por millón que esta concentración tiene. Buscamos qué gases más podría contener. Por ahora solo eso, nada más. Son los que están, digamos, lo mayor presentes. También acá el polvo. Recordemos que mencionó que el polvo es 3 miligramos por metro cúbico su concentración. Ya una vez colocado todo esto, aplicamos y simulamos. Una vez simulado, nosotros podemos observar que hemos decidido colocar que van a estar presentes los gases. Aquí, por ejemplo, se nos va a simular por dónde este gas va a circular, ya que se suministra por medio de mangas un flujo de aire. Este aire va a ir expulsando a este gas. Y, por ejemplo, acá podemos ver desde dónde su punto de origen hasta su punto de salida. Y como pueden observar, no se nos dibuja acá estas labores, porque acá no he simulado ningún tipo de gas o ningún otro tipo de contaminante. Entonces, nosotros podemos acercarnos aquí y ver las concentraciones de los gases que presentan. En este caso, dust significa polvo. Acá nos está mostrando que está una concentración de 3 partes por millón. Perdón, 3 miligramos por metro cúbico. Acá se nos muestra la concentración del polvo también, pero ya una concentración mucho menor. Y esto es bastante obvio, porque a medida que se va avanzando, también por el flujo de aire que se va ingresando por las mangas, debería lo que es mezclarse y debería disminuir su concentración, ya que el aire que ingresa es aire atmosférico, aire respirable. Nosotros bien podemos hacer eso, o bien podemos colocar acá, con esta herramienta que dice colocar o quitar mi monitor dinámico. En esta función monitores dinámicos, nosotros colocamos lo que son estos monitores. Por ejemplo, quiero colocar en estos 3 puntos. Una vez realizado eso, o digámoslo, ¿con qué finalidad es esto? Estos monitores nos van a permitir monitorear, como su mismo nombre lo dice, cómo es que va variando la concentración de los gases a medida que se va ascendiendo. Nosotros, ya una vez colocados en monitores, podemos darle una simulación dinámica. En este caso, por supuesto, queremos de gases. Una vez seleccionado, nos va a generar esta pequeña ventana que nos va a indicar simulación de gas, y acá nos va a hacer un recorrido en tiempo. Si puede apreciar, una vez que le doy acá a recorrer, va a empezar a simular, va a ir una coloración como que monitoreando hasta que salga. Le damos, y por ejemplo, acá es lo que les mencioné, no sé si pueden apreciar, se cambió de otro color. Es que ya está haciendo un monitoreo desde el punto de
de inicio de la concentración de gases hasta el punto de salida, que es hasta aquí. Esperemos que nos cargue todo, y una vez que nos carga todo, nosotros podemos darle clic acá, por ejemplo, en los monitores. Le damos clic y nos sale las concentraciones que van a tener los gases. En este caso nos dice que la concentración de monóxido de carbono está en 25 partes por billón. Y tiene toda la razón, porque desde el punto de origen difícilmente sería que se disminuya su porcentaje de concentración. Ya, en este caso, acá el segundo monitor, por obvias razones, debería estar en menor concentración. Damos clic a ver si es cierto. Y sí es cierto. Acá se nos muestra que inicia con una cierta cantidad de partes por millón, pero hasta este punto donde antes de que se genere una línea ya horizontal así, sin cambio, hasta aquí es donde se hace la última modificación de cuál es la concentración en partes por millón del monóxido de carbono. En este caso nos menciona que es una concentración del 15%, y así lo podemos monitorear incluso el tercero, el que está aquí presente. Le damos clic y acá, como pueden observar, desde el minuto 0 hasta un recorrido de exactamente unos 42.5 segundos nos sale el pico más bajo. Y acá nos menciona que está una concentración casi un poco menor a 15 partes por millón. Ya, una vez realizado todo eso, nosotros podemos darnos la idea desde con qué punto, con qué concentración inicia y hasta qué concentración termina de salir, o ya cuál es su concentración antes de que salga completamente. En este caso, desde la concentración de 25 partes por millón a una concentración de 15 partes por millón, entonces una concentración de 10 partes por millón se ha disipado, en otras palabras, se ha mezclado con el aire respirable, aire atmosférico. Una vez realizado ya esa simulación de gases, nosotros voy a proceder a quitar estos monitores que no me perjudiquen a medida que voy realizando otras simulaciones. Quito. Ya. Por ejemplo, lo voy a cambiar acá, que ya no quiero flujo de aire, que no me modifique nada. Acá, por ejemplo, este es otro frente de trabajo. Ya anteriormente hemos visto la concentración de gases arriba. Acá quiero hacer una simulación de un contaminante. Aquí voy a hacer la simulación de la concentración de polvo. Por ejemplo, acá elijo que una concentración de 10, y acá el polvo, que va a ser en miligramos por metro cúbico de 3. Le doy aplicar. Esperamos que me cargue un momento. Continuar. Aplicar. Simular. Ya. Acá lo voy a dar en simulación de contaminantes, lo voy a dar en polvo. Y ahí, como pueden observar, se nos genera desde este punto que acá he elegido como punto de origen de la concentración de polvo, y acá nos sale también por dónde es que este polvo va a circular y hasta dónde y por dónde va a ser expulsado. Acá podemos acercarnos y ver su recorrido. Lo podemos ver, apreciar. Está por esta galería, sube por esta chimenea corta, luego pasa por esta pequeña labor y sube por esta chimenea y conecta con esta chimenea un poco inclinada, y hasta que salga. Esa es una forma de ver, de simular, perdón, las concentraciones de polvo en minería. Ya, le doy nuevamente que me muestre un flujo de aire que no me para que no me modifique nada, o para darle, cuando le quiero agregar un nuevo, digámoslo, un nuevo contaminante, es bueno darle un flujo de aire. Es que a veces como que lo confunde el software, quiere simular las dos cosas a la vez. Ya. Acá me voy a apoyar nuevamente de mis diapositivas. Me quedé en esta parte. Otro agente contaminante, tenemos lo que es los gases producidos por el equipo diésel, y no solo eso, sino también nosotros trabajar con equipos diésel o equipos a combustión interna, a esto se le emitirá una radiación, una energía, va a modificar la temperatura que tiene esa labor. Por ejemplo, acá he elegido un equipo
1600H, ahí están sus características, y esas características lo voy a incorporar al software en sí. Por ejemplo, quiero hacerlo acá nada más. Nada más, un poco más simple realizarlo acá. Selecciono, edito. Una vez yo edito acá, me voy a contaminante, acá me voy a calor. Recordemos que también como les he mencionado, el equipo diésel va a emitir calor también, entonces eso va a modificar la temperatura que va a presentar nuestra mina. Ya. Acá nosotros le damos no se selecciona, pero acá le doy en esta herramientita y me va a salir diferentes aquí detalles para nosotros poder ir agregando y modificando así cuánto es la energía diésel puntual del Sculptran que se va a trabajar, el calor sensible que este genera y todo de acuerdo a los parámetros que nosotros consigamos o de los parámetros que en este caso nos dé a la mina. Por ejemplo, yo he agregado dos, el R1600H, el Sculptran, y acá nos menciona su energía puntual y lo resto es básicamente lo mismo. Y luego he seleccionado el Sculptran ST1030, ST1030, acá esto borramos, esto no es, colocamos 228 aquí, y aquí podemos agregar una serie de vehículos, digámoslo así, a nuestro criterio ya, ese es el criterio de cada uno y de acuerdo también a las características que estas presenta. Simplemente aquí le voy a dar OK, ya. Una vez que se nos cargó, acá nos va a aparecer las dos pestañas de lo que he creado. En este caso el Sculptran R1600H y el Sculptran ST1030. Yo quiero simular, por ejemplo, el primero de R1600H, tener una mayor, digámoslo, potencia, tiene características un poco mejores que el otro Sculptran. Le doy a aplicar, simular. Y si pueden apreciar, se nos genera una especie de un engranaje que nos indica que ahí está trabajando un Sculptran. Incluso lo podemos modificar eso. Nos vamos y en lugar de ese engranaje, acá queremos que aparezca otro símbolo, otro icono, perdón. Acá lo hacemos que nos aparezca todos los archivos. Y acá está, el Sculptran R1600H. Abrimos y se nos va a generar. Acá quiero también que se nos genere este Sculptran, este icono. Ya. Le damos OK. Listo. Quería trabajar con R1600H. Simulamos. Y ahí, como pueden apreciar, se nos genera el Sculptran que está trabajando. Ahí está una imagen que nos indica que está trabajando. Y ahí también, si es que nosotros lo colocamos monitores, se nos va a generar, y lo hacemos una simulación dinámica, y nos va a generar cuál es la concentración de gases que emite el equipo diésel. Pero eso ya más o menos le he explicado cómo se realiza, y en caso que lo quieran realizar, lo pueden hacer. De la misma manera, colocan de aquí monitores y es una simulación dinámica. Yo por recortar el tiempo no quiero hacerlo. Y en este caso yo solo quiero ver la temperatura. Hago una simulación, ya lo hago que quiero hacer. Acá este es para simulaciones de calor. Yo quiero un volante diario de la temperatura que está presente. Ya, acá nos menciona, que nos aparece, que está a una temperatura de 38.4 grados Celsius. Es decir, si una persona trabaja normalmente a unos 22, quizá a 25, ya digámoslo como máximo, de una temperatura en interior de mina, ya que con el trabajo el cuerpo empieza a adquirir calor y producto de ese calor, el mismo cuerpo por, digámoslo, genética propia, para regular su temperatura, empieza a sudar. Entonces, ya cuando empieza a tener esas características, a sudar, el cuerpo va a empezar a fatigarse por las altas temperaturas. Entonces, nosotros nos damos la idea y decimos, ya no es entonces una temperatura adecuada para trabajar a 38 grados Celsius. Y acá,
Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos regular esta temperatura acá me voy a apoyar estas diapositivas. Por ejemplo, acá hay unas plantas de refrigeración que se coloca antes del monitor. Estos van a permitir que el aire que ingresa o el flujo de aire que ingresa a interior de mina van a permitir regular la temperatura y que se trabaje en un ambiente adecuado, digámoslo así, ya que a unas concentraciones bastante altas de temperatura, el cuerpo ya va a empezar a desfallecer, en otras palabras. Y acá tenemos una curva de rendimiento entre temperatura y rendimiento del personal. A mayor temperatura, de una forma simplificada, a una mayor temperatura, el cuerpo va a tender a sentir cansancio, fatiga, mareos por mucho calor, y entonces el rendimiento va a tender a disminuir. En cambio, si la temperatura es óptima en este punto, el rendimiento va a ser óptimo también. Una vez ya teniendo ese criterio, nosotros podemos regular esta temperatura. Pero antes de ello, le quiero hacer un pequeño ejemplo. Por algo elegí dos Sculptran, para que vean que acá, con el Sculptran R1600H, obtenemos una temperatura de 38 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos otro Sculptran de otras características? En este caso del ST1030. Aplicamos, simulamos. Y como pueden observar, se nos bajó algo de 4 grados Celsius. Entonces, sí influye bastante con el Sculptran que nosotros trabajemos, o el equipo que nosotros trabajemos. Ya, una vez viendo todo eso, vemos de dónde es la fuente de que ingresa nuestro flujo de aire. Y la fuente por donde ingresa nuestro flujo de aire es por medio de estas mangas. Nosotros podemos agregar a estas mangas una planta de refrigeración. Claro, no lo vamos a dibujar acá afuera, pero sí lo podemos agregar en esta pequeña parte de la manga. Vamos a seleccionar esta parte y editamos. Y aquí mismo en programas de calor, nosotros colocamos una fuente puntual, que en este caso es una planta de refrigeración. Queremos que regule un 500 kilowatts, un porcentaje. Aplicamos y simulamos. Ya. Una vez hecho todo eso, como pueden observar, se nos genera una manga de una diferente coloración. Esas coloraciones que tiene cada uno, ese es de acuerdo a la temperatura que cada sección va a presentar. Y aquí, como pueden observar, ya se nos reguló a una temperatura ambiente, a una temperatura donde se podría trabajar óptimamente, de 22.5 grados Celsius. Incluso nosotros podemos hacer un volante térmico donde nosotros podemos ver cómo es la variación de la temperatura a lo largo del año. Le hacemos volante anual, seleccionamos que sí, se nos va a generar. Recordemos que el año más caluroso lo colocamos, el mes más caluroso lo colocamos el mes de agosto. Y vemos si es cierto. Nos va a generar una pantalla así como podemos observar, volante térmico. Seleccionamos aquí y se nos va a generar una gráfica donde nos indica la temperatura que presenta en este caso nuestra mina. Tenemos del conducto bulbo húmedo y el conducto bulbo seco. Y por líneas punteadas tenemos bulbo húmedo aire atmosférico y bulbo seco aire atmosférico también. Y aquí podemos observar que acá sería, y tiene razón, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Agosto mencionamos que va a ser el pico más alto de la temperatura que va a tener nuestras minas. Entonces acá, como tiene toda la razón, se nos genera un pico bastante alto aquí. Y acá, a medida que va pasando los meses, va bajando su temperatura. Y acá podemos ver que la temperatura más baja se da por el mes de febrero. Y la temperatura más alta es por el mes de agosto. Vamos a cancelar. Cancelamos todo esto. Ya les expliqué sobre cómo regular la temperatura, todo eso. Ahora voy a hacer algo más. Ahora me voy a centrar en costos. Por ejemplo, yo quiero plantear, digámoslo, a la empresa, en este caso si estuviéramos trabajando en la empresa, quiero plantearlo una propuesta. ¿Qué pasaría si es que nosotros construimos una chimenea acá para nosotros extraer el aire viciado que presentan estas labores mineras? Y se preguntarán por qué. Porque en este caso, acá tenemos nuestro centro donde estamos suministrando nuestro flujo de aire. Acá están nuestros ventiladores y todo.
lo demás para que entre un aire bastante respirable y sea adecuado. Nosotros podemos hacernos un criterio. Podemos medir esta distancia para tener una idea. Acá, seleccionamos acá y aquí. Y se nos menciona que tiene una longitud de 1352 metros. Entonces, para nosotros poder colocar un ventilador y por medio de mangas suministrar flujo de aire a una distancia de 1500 metros, perdón, 1350 metros, como que ya va a haber un cierto punto donde el costo ya no va a ser, o los gastos ya van a ser exorbitantes, no por la compra de mangas, no tanto en eso sería, sino en el costo que se necesitaría para ventilar hasta esa distancia y un ventilador, y el costo del ventilador que se necesitaría para nosotros poder que tenga una potencia bastante alta para que pueda transportar el flujo de aire hasta estos puntos. Entonces ya llega un punto donde no va a ser económico, va a ser antieconómico. Por ello nos llegamos a plantear y podemos nosotros de aquí, como vamos a ir aprofundizándonos, podemos colocar una rampa, una chimenea, podemos construir una chimenea aquí y que ingrese, que extraiga el flujo de aire, porque acá tenemos un punto de ingreso. Vamos a tener ese punto de ingreso y acá debemos colocar lo que es un ventilador para que venza esta resistencia de estas labores y pueda ingresar el aire por acá y salir por esta chimenea que lo voy a hacer en estos momentos. Como va a ser simplemente una propuesta, lo colocamos acá en etapa y nos vamos a agregar copia compartida. Le colocamos chimenea, colocamos aceptar y bloquear, aceptar. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad hago esto? Ya que todas las modificaciones que haga de aquí en adelante simplemente se va a estar en la etapa chimenea. Y si yo acá nos va a aparecer la etapa 1. La etapa 1 es toda esta simulación y la etapa chimenea, esa es de la simulación que voy a hacer de aquí en adelante. Para que no pueda interferir con o que no modifique el trabajo principal. Por ejemplo, acá voy a elegir voy a elegir una labor horizontal, es por donde debería salir el aire. Le doy un poco más allá, mover, ya. De aquí le doy aquí en el lápiz, voy a hacer una construcción de una chimenea. En este caso quiero en el eje Z, por supuesto queremos una altura de 200 metros, nada más. Esa altura es una aproximación, digámoslo, de dónde estaría la superficie de nuestro terreno, donde estamos trabajando. Acá también nosotros podemos modificarlo. Por ejemplo, seleccionamos abajo, acá, editamos, le damos acá que va a ser una labor ronda o circular. Le damos el diámetro de 2.5, aplicamos. Perdón si nos generó un mal. 2,5, no es 2.5. 2,5, aplicar. Ya. Y aquí nosotros vamos a modificar esta partecita. Agregamos un segmento hacia la derecha, así como se puede observar. Aunque al final es que aquí vamos a agregar nuestro ventilador. Un ventilador de extracción. Seleccionamos, editamos. En este caso queremos que, por supuesto, esté en superficie. Y también vamos a agregar un ventilador. En este caso queremos un flujo fijo nada más. Y queremos de 150.000. Aplicamos y simulamos. Y como pueden observar, ya estamos observando que por aquí está siendo expulsado el flujo de aire. Y como podemos apreciar, este flujo de aire ya está venciendo la resistencia de estas labores mineras y está permitiendo que por este punto de aquí, de esas labores, ingrese tu flujo de aire y sea expulsado por estas labores que he creado ahora. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué me garantiza si es que el diámetro de esa chimenea o la sección de esta labor tienen unas dimensiones adecuadas? Ya que sabemos, nosotros no podemos construir chimeneas con
con secciones así por así, sino que debemos darle un cierto criterio para donde de acuerdo al flujo que queremos que extraiga, tenga una dimensión adecuada para que no implique una mayor potencia del ventilador y un mayor costo para que pueda ser extraído el flujo de aire por ese medio. Seleccionamos aquí y le damos, acá hay unas 3 opciones que nos generan la simulación de costo. Queremos una simulación rápida, por ejemplo. Acá nos dice, número único, 1214, por supuesto, este es el único segmento que hemos seleccionado. Longitud 200 metros, recordemos que esa longitud lo colocamos, y nos dice que está a un tamaño de 2.5 metros de diámetro. ¿Y qué nos menciona? Que debería hacerse de un diámetro de 3.9. Ese es un tamaño recomendado. Le damos clic para que nos genere por qué es necesario ese diámetro. Acá nos genera una simulación de un costos. Estos costos dirán, pero ¿cómo se ha generado si es que yo no he agregado ningún costo de minado, ningún costo de ventilador? Esto te genera con la configuración que ha hecho primero mi compañero, donde había colocado el costo de energía que se gasta por hora para la suministración de flujo de aire. Entonces, de acuerdo a eso, te genera un gráfico. Un costeo acá. Y acá podemos observar que el costo total del diámetro que hemos simulado nos dice que es de 2.3 millones. Y que del costo recomendado, ¿cuánto se gastaría? 1 millón. La diferencia es un poco más de 1 millón. Entonces, el ahorro sería abrumador, bastante alto. ¿Y por qué sale, digamos así, ese costo tan elevado? Acá nos sale que el costo de minería o el costo de la construcción de esta chimenea va a ser bajo, de 528,000. Y que el costo de compra de componentes del ventilador va a ser de $69,000. Pero acá viene ya la razón por la que sale bastante elevado nuestro gasto en un promedio de 5 años, que el costo de energía va a ser de 1.700.000. Es un costo bastante exagerado. Y entonces, ¿y acá qué nos menciona? De un diámetro recomendado de 3.9. ¿Qué nos dice? Que el costo total se va a hacer de 1 millón, pero acá nos arroja 3 resultados. ¿Qué nos menciona? Que el costo de un diámetro mayor, un costo para la construcción de una chimenea un poco mayor de diámetro, nos sale que es de 818,000. Sería algo de 290,000 de diferencia. Entonces decimos, es mucho mayor. Quizás es que no sería tan recomendable, pero acá viene ya el punto a favor de este diámetro, que el costo de la compra del ventilador va a ser muchísimo menor. En este caso es un ahorro de algo de $60,000. Y acá hay otro punto, donde se nos observa que ya el costo de energía es bastante bajo comparado al costo de energía que tenemos aquí de este diámetro. La diferencia es mucho más de 1.500.000. Le damos OK. Y luego hay otra simulación. En este caso ya el criterio es diferente para nosotros poder simular un costeo del diámetro para la construcción de nuestra chimenea. Acá le damos que queremos un diámetro de 1.5. Acá el diámetro de 2.1. Acá el diámetro de 2.5. Acá el diámetro de 3.4. Acá el diámetro de 4.2 y acá el diámetro de 6.0. Ya, una vez he colocado todos esos diámetros, esos simplemente son los nombres. Acá lo colocamos que va a ser una raised board, digámoslo así, una raised board, que va a ser una chimenea vertical. Raised board, raised board, y por último raised board. Y acá vamos a colocar las dimensiones que le he colocado. 1.5 en 2.1. Acá era acá 1.5. No es con punto, es con coma. Si no te sale mal, te sale que eres un ancho de 15 metros. 2.5, 3.4, 4.2 y 6.
como es una sección circular, entonces así como el diámetro, como la anchura, perdón, la altura va a ser lo mismo, 1,5, 2,1, 2,1, 2,5, 3,4, 4,2, 6. Y acá los costos son así. Y acá el último nada más que es de 30.000. Ya. Una vez le damos, colocado todo eso, le damos en simular. Cuando le damos en simular, podemos apreciar que ya acá tenemos un criterio diferente. Por ejemplo, para una chimenea de un diámetro de 1,5, pero con el caudal que nosotros requerimos que salga, nos sale que el costo de minado va a ser de 800.000, pero el costo anual de ventilación para esa sección y para ese flujo que nosotros requerimos, que el ventilador extraiga, es de 2 millones, bastante alto. Pero ya, si nosotros acá le damos un diámetro de 2,1, así como el costo de minado quizá va a aumentar por el mayor diámetro, pero el costo de ventilación va a ser mucho menor, así como el costo de ventilador. Ya, ahí lo podemos ir mirando los diferentes costos, si es que queremos ver qué es lo que considera. Pero si nosotros queremos llevarlo a una gráfica, le damos, seleccionamos acá datos, beneficios, seleccionar en la segunda opción, y se nos va a generar acá una gráfica. Y acá nos sale, por ejemplo, 3 diferentes coloraciones de diferentes curvas. Por ejemplo, el que está de una coloración rojiza, es esta parte de acá que está arriba. Luego no tenemos una coloración un poco naranja, que es del costo de ventilación, y el costo de minado es de acá, la coloración azul, como podemos apreciar. Ya, una vez teniendo esas 3 gráficas, nosotros podemos darnos la idea de una forma más rápida, digámoslo, de acuerdo al diámetro, cómo sería el gasto. Por ejemplo, para un diámetro de 1,5, el costo de minado es bastante poquito, claro, una sección menor costo, pero acá viene lo que nos puede decir, no es recomendable, porque nos genera que el costo de la compra de un ventilador es bastante alto, y que la costo por supuesto, como que el costo del ventilador y el costo de la ventilación van a estar casi a la par. ¿Por qué? Porque si tú requieres un ventilador de mayor potencia, entonces el costo de ventilación también va a ser alta, porque es un ventilador mucho más grande, entonces consume más energía, lo cual esa energía tiene un costo. Ya, acá por ejemplo tenemos lo que es para un diámetro de 2,1 o de diámetro de 2,1 metros, tenemos que ahí baja bastante, y aumenta un poco acá lo que es el costo de minado, y baja bastante el costo de la ventilación y el costo del ventilador. Luego tenemos para una sección o para un diámetro de 2,5, vemos que baja un poquito, pero aumenta el costo de minado. Entonces nos hace darnos la idea de que el diámetro de esta chimenea entonces podría ser un poco más factible. Y entonces acá viene ya un punto donde está la cercanía de estas 3 curvas. Cuando se da la cercanía de 3 puntos para la construcción de esta chimenea, entonces podemos decir que la cercanía de esas 3 curvas es donde nos indica que tanto el costo de el ventilador y el costo de la ventilación va a ser bastante baja, y simplemente gracias a un diámetro quizá un poco mayor, la compra de ventilador va a ser quizá de una potencia bastante reducida, lo cual implicaría una reducción de gastos. Ya podemos observar y podemos decir que de acá quizá de un diámetro de 3,4 sería un diámetro. Lo cerramos. Y bueno, eso sería todo por mi parte hasta lo que es la simulación de costos. Claro, también se puede hacer lo que son simulación de incendios,
podemos colocar las rutas de escape y, y también podemos, respecto a los gases, podemos seleccionar quizá un cierto segmento, una cierta parte de una labor que hay ocasiones donde haces una voladura y justo en una parte de los estratos empieza a expulsar pequeñas concentraciones constantes de gas. También nosotros podemos agregar esa simulación. Bueno, eso sería todo por mi parte.